perdimos a don Dago. Su posición sobre el COES está parcializada. Es cierto lo que dice la amiga periodista. Por supuesto que soy parcial, claro. Sí, Dios me guarde que fuera imparcial. ¿Y de qué sirve alguien imparcial? No, hombre. En estos temas y en todos los temas hay que ser parcial. Hasta la Biblia hebrea dice, Jesús dice, no soy mensajero de paz, soy espada. Es decir, conflicto. De eso se trata justamente. Y uno debe tener siempre bando, muy claro. Y que eso rija tu vida, tu bando. Relacionando tu pensamiento con la vida. Debes vivir de acuerdo a cómo pensás. Y no debes pensar de acuerdo a cómo vivís. No. Este es el punto. Ahora bien, es brillante la reflexión sobre una crisis de la pandemia, una crisis económica y una crisis política. Ciertísimo. ¿Cuándo hay crisis económica en un país? Cuando los negocios de los dueños del país, de los dueños de la economía, se quiebran. Cuando los grandes señores dejan de ganar lo que han ganado siempre, incluso aunque no pierdan, aunque con solo que dejen de ganar lo que ganan siempre, esa es crisis económica. Es decir, la crisis económica no tiene que ver con que la gente no tenga trabajo, con que la gente no tenga salud, no tenga vivienda. No, eso se llama crisis social. Crisis social. Ahora hay en mi país una larga crisis social, agudizada. Pero hay una crisis económica, es que se han quebrado los señores. Y hay una crisis política, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque el viejo aparato de control ideológico ya no funciona. Y la gente hoy tiene la cabeza más libre en organización y en movilización. Todas estas crisis están funcionando en el mundo y en nuestro país. Y en nuestro país. Hay preguntas de otros amigos televidentes. Alonso Dueñas, para el caso, nos dice, pregúntele a don Dago si él estaría dispuesto a ir por un curul en la asamblea. Muchos votaríamos por él, dice. Es que mira, ¿cómo se llama? Alonso. Mira, Alonso, eso de ser funcionario es un problema. Es un problema. Es un problema. Ajá. Porque funcionario es aquel que gira alrededor de su función. De ahí viene la palabra funcionario. Y él se convierte en un medio de esa función. Y la persona debe ser siempre un fin, un proyecto. Y hay que aprender a ganarse la vida decentemente, Alonso. Siempre decentemente. Los que viven decentemente se les facilita la entrada al cielo. Los que han sido funcionarios, allá cuando llegan al cielo, los someten a un gran examen. No van a pasar muchos. Y muchos no lo van a pasar, por eso. Tal como dice Moisés, que sabe esa cosa del cielo. No sé de esas cosas. Y todo eso. Ajá. Así que, no, Alonso. Mejor fuera. Mejor adentro, Alonso. Ah, bueno. Mejor adentro. Cuando alguien es funcionario, está fuera de la sociedad, pero adentro del sistema. Cuando alguien no es funcionario, está adentro de la sociedad, pero afuera del sistema. Mejor adentro, Alonso. Muy bien. Nancy Peraza nos dice, ¿es bueno tener un presidente tan franco que no calle nada? Nunca se ha tenido un presidente que diga las cosas como las piensa. Hoy sí.
hoy se están diciendo cosas que nunca se habían oído. Es que mira, esos discursos estereotipados, formales, que no dicen nada. No dicen nada. Engañan a la gente a pura palabrería vacía. Y a nosotros, los de abajo, nos interesan las cosas como son. Nos interesa la realidad más real. Hay que aprovechar este momento. Luis Monterrosa nos dice, don Dago, ¿qué opina de la nueva familia oligarca en el gobierno? Este es Luis, ¿verdad? Luis Monterrosa. Mira, Luisito, has tocado un tema clave, porque ocurre que la sociedad está compuesta de clases sociales. Está compuesta de otras expresiones, ¿cómo no? Pero todos nosotros pertenecemos a una clase social, aunque no nos demos cuenta. Tenemos un origen de clase que tiene que ver con nuestro papá y nuestra mamá. Tenemos una situación de clase que tiene que ver con el trabajo, con los títulos, con los empleos. Y tenemos finalmente una posición de clase, que es lo que nos define ante el mundo, donde uno toma posición y dice, voy a luchar por esto, voy a hacer esto. Muy bien, todos. Pero en El Salvador, en este momento hay un problema, y es que no hay bloque dominante que se considere fracción dominante. Explico esto. En todos los estados hay un bloque dominante. Ahí están los más ricos, los dueños de las tierras, dueños de las fábricas, dueños de los bancos. Pero adentro de ese bloque dominante hay una fracción dominante, que es la que tiene más pisto de todos, y es la que decide. Nosotros nacimos en el momento en que la fracción dominante eran los cafetaleros, y todo estaba claro. Los cafetaleros eran los dueños de todo. Pero eso se murió cuando se derrumbó la Unión Soviética. Se acabó eso también. Y en este momento no hay fracción dominante. No hay fracción dominante. Entonces hay una especie de vacío. Todos los grupos pelean por llegar a ese vacío, ocupar ese vacío. Ocupar ese vacío. Y negocian entre sí. Negocian entre sí para ser la fracción dominante. Ahora bien, ¿qué es lo que expresa en este diseño científico el grupo Bukele? Que es a lo que vos te referís muy correctamente, Luisito. Has de ser de Chalchuapa. Estos son un grupo emergente. Emergente. Los que llegaron a la reunión a Casa Presidencial son bloque dominante, pero no son fracción dominante, bloque dominante. Los que estaban negociando en la Asamblea Legislativa son el bloque oligárquico. Bloque oligárquico. Estamos hablando de 3 agrupamientos diferentes. Ahora, este grupo emergente ha capturado el Poder Ejecutivo. Limpiamente, limpiamente, con los votos de la gente. Democráticamente. Limpiamente. Es que eso de la democracia... mejor dejémoslo así. Sí, sí. Limpiamente. Y no tiene ningún compromiso con ningún partido político. Esa es una maravilla. Entonces no hay chance para que hayan acuerdos debajo de la mesa. Mira qué maravilla. Ahora, ¿cuál es la aspiración clasista de este grupo emergente? En este momento este grupo se puede definir como una pequeña burguesía empresarial. Y yo clasísticamente, ¿qué soy? Soy un pequeño burgués intelectual. Y este Moisés, ¿qué es? Es pequeño burgués intelectual también. Porque él trabaja en el mundo de las ideas.
Vos no producís maíz, no producís máquina, ni nada, ni yo. Ideas. Pero este bloque, este grupo, hace negocios y aspira a ascender en la estructura clasista. Sí. Ahora, ¿y este grupo va a ser una nueva oligarquía o una nueva burguesía? En nuestro país, donde el capitalismo es primitivo, no hay ni burguesía. Ricardo Poma, por ejemplo, ¿qué es lo que más pudiera acercarse a una burguesía? Tiene, sin embargo, una cabeza política oligárquica. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que tenemos que sacar al país del hoyo en el que está. Si por algo uno odia a la oligarquía, es por no haber puesto ningún ladrillito en el desarrollo de la ciencia de nosotros. Es que no somos tontos, pero no tenemos ciencia, no tenemos tecnología, no tenemos institutos de investigación científica y somos inteligentes. Siguiendo sus ideas, Postebiuro, falso lo que dice Dagoberto. Ya no es entre la salud y la economía, es entre rendición de cuentas y el hambre. Desvía el tema para no señalar los afanes totalitaristas de Bukele. Ah, bueno, es correcto eso, en el sentido de que esos son temas que también están en la discusión, ¿no? Claro, la rendición de cuentas, la información, eso se debe hacer. Pero estamos hablando del corazón de la coyuntura, de eso estamos hablando. No estamos hablando de lo que uno mira, ni de lo que aparece en los diarios, ni de lo que se dice aquí en los canales de televisión. No, hombre, no. Estamos hablando de esa realidad que no sale en los discursos. Eso, es que somos inteligentes. Nos debemos a los amigos televidentes y hay muchas preguntas. Quiero formular algunas de ellas todavía. Henry Miguel Parker, ¿qué piensa su invitado sobre que el presidente no reconozca a Javier Simán como presidente de la ANEP? Me gustaría escuchar su opinión y saludo a su invitado. Un abrazo a Javier. Henry Miguel. Un abrazo a Javier. Javier. Javier Simán, perdón. Un abrazo a Javier. Me gustó mucho que vos llegaras a la ANEP, Javier. Es un paso importante, muy importante. Saludamos eso y estamos de acuerdo con eso. Claro, la ANEP ha de ser una fuerza interesada en la ciencia y en la tecnología, en sacar al país del hoyo en el que está. Por favor, Javier, hay que trabajar en eso y podemos trabajar en eso, Javier. Claro que este es un momento en donde las clases sociales y los bloques económicos y políticos están en guerra. ¿Por qué? Es que se está definiendo muchas cosas. ¿Cuál va a ser el bloque dominante? Se está definiendo el uso y el rescate del Estado, y se está definiendo cómo poner al mercado al servicio de la gente y no la gente al servicio del mercado. Todo eso se está definiendo. Este momento va a pasar, Javier. Va a pasar. Es complejo. Llegaste en un momento de fuego, de incendio, donde toda la pradera tiene fuego, pero va a pasar. Y vos sos muy inteligente y sobre todo, Javier, muy sensible. Esta cosa requiere sensibilidad y se va a trabajar bien. Casi tenemos que terminar, pero hay mucha sabiduría y preguntas muy interesantes de los amigos. Una señorita Mela nos escribe: es falsa dicotomía que se pelea la salud versus economía. Eso es lo que Bukele quiere hacer creer. La economía de la vendedora de canasta es parte de su salud. La dependencia de transporte público, el 70% para ir de compra a la farmacia, también es parte de la salud. Es cierto. Melanie, ¿verdad? Me imagino que es Melanie. El usuario que tiene es Mela. Claro. Es que estas cosas, Melanie, no son en blanco y negro.
En ocasiones, como dicen la gente de Sudamérica, los árboles no permiten ver el bosque. Uno mira los árboles, pero no ve el bosque. Muy atendible y muy respetable tu opinión. Hay que aprender, Melanie, a pensar en el conflicto y a pensar conflictivamente, jamás en blanco y negro, pero siempre buscando capturar los pilares estructurales que son los que determinan el conflicto y el curso del conflicto. Y no olviden una cosa, lo fundamental son las preguntas, no son las respuestas. Sí. No, son las preguntas. Kimba nos deja un comentario, ya para concluir, muy bueno, como dice usted, lo importante son las preguntas. Buen día. Si el gobierno es transparente y muy acertado en el manejo de esta enfermedad, ¿cuál es la molestia de transparentar la gestión? Porque cuando no se llega a un acuerdo, casi de inmediato se disparan los casos. ¿No es esto presión? Claro, el pueblo debe trabajar para que el gobierno, en primer lugar, haga las transformaciones estructurales que se necesita. El gobierno debe trabajar en la reforma de salud, reforma educativa, reforma tributaria, reforma ambiental. Hay que salvar al río Lempa y también debe trabajar en la transparencia. Esto es lucha, este es conflicto, es que los poderes